Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 175, La tristeza de los impotentes. Todos los asuntos importantes se discutieron en la mesa de negociaciones. Las conversaciones entre Felipe IV y el Gran Duque de Oldenburgo durante la comida eran todas triviales o de buenos deseos. Sin embargo, el mal humor de la mesa de negociaciones no pudo ocultarse. No es la mayor virtud de un monarca es, sin duda, ser estricto consigo mismo y generoso con los demás, siguiendo las enseñanzas de la sabiduría. Fue una indirecta del Gran Duque de Oldenburgo. Sus ojos grises y ascéticos miraban simultáneamente la copa de licor que Felipe IV sostenía en su mano, la princesa Auguste, a quien abrazaba demasiado cerca, y el enorme anillo de esmeraldas que brillaba en su dedo. Era como si sus ojos lo acusaran, diciendo, ¿sabes cuántos soldados podrían equiparse si vendieras ese anillo de esmeraldas? Pero Felipe IV respondió descaradamente sin pestañear. Es cierto. La frugalidad y la austeridad son las mayores virtudes de un monarca jesuita. La princesa Auguste añadió con una sonrisa. La frugalidad y la economía deben ser como una segunda naturaleza en todo momento y lugar. Esto es cierto incluso en la preparación para la batalla o la guerra. Si un monarca es competente y meticuloso, no puede lograr los mejores resultados con poco dinero. Fue una reprimenda que significaba, no pienses en recibir mucho dinero para la guerra, arréglatelas con lo que tienes, y si no puedes, es porque eres incompetente. Ante la expresión distorsionada del Gran Duque de Oldenburgo, el príncipe Alfonso, que había estado sentado en silencio como un saco de cebada prestado, salió al rescate. Creo que la guerra tiene un aspecto especial. Porque insta a los subordinados a arriesgar sus vidas por la nación y el monarca. Si no se trata con generosidad y respeto a los ciudadanos que se sacrifican, ¿quién se presentaría por el monarca, la nación y el pueblo? La princesa Auguste miró fijamente al príncipe Alfonso. Era una actitud que no ocultaba su resentimiento, o más bien, no lo ocultaba. Aunque había sido sarcástica con el Gran Duque de Oldenburgo, no había sido tan grosera. El estado de ánimo del príncipe Alfonso, que ya se había irritado una vez por el uso de ratán, empeoraba cada vez más. Mientras tanto, el Gran Duque de Oldenburgo sonrió y le dio la razón al príncipe Alfonso. La moral es algo que una vez que se quiebra, es difícil de controlar, y la confianza, una vez que se rompe, requiere un gran costo para restaurarla a su lugar. Puede ser incluso imposible. Si vas a otorgar un favor, hazlo de manera generosa, y su reputación resonará en todo el continente central, e incluso en todo el mundo cristiano. Felipe respondió con una cara suave. Es una buena observación. Lo consideraré. Entonces Alfonso añadió una palabra. Era un tono casual, pero considerando el momento en que se dijo, no era casual en absoluto. Un monarca también tiene el deber de proteger a sus subordinados. Felipe respondió con una sonrisa que parecía una máscara. Un buen monarca debería hacerlo, joven primo. Joven primo, joven príncipe. Desesperado por menospreciarlo. Aunque Alfonso tenía muchas ganas de protestar por la injusticia de las palabras de Felipe, no mostró ninguna señal de ello y pasó sin rodeos al siguiente tema. Su Majestad Felipe IV ayudará a su linaje a que se convierta en un gran monarca. A Felipe IV se le formaron patas de gallo alrededor de los ojos. Sonrió con los ojos. Auguste frunció el ceño. Odiaba cualquier acción que pudiera ser una carga para su hermano. Pero ahora estaba frente al Gran Duque de Oldenburgo. Auguste se detuvo por un momento. Felipe IV también era consciente de la mirada del Gran Duque de Oldenburgo. Respondió amablemente. Déjame escuchar si es algo que puedo hacer. He oído que mi caballero está bajo el ala de su majestad. ¿Había alguien así? Felipe frunció el ceño a propósito. Alfonso dijo claramente. Es un caballero que vino de Etrusco con la gran duquesa de Valois, la señorita Lariesa, cuando regresó. Su nombre es Elko. Tiene 23 años. Cabello gris. Cuando Felipe IV vio que Alfonso no se rendiría fácilmente, agitó la mano con fastidio y dejó de fingir ignorancia. Oh. Lo recuerdo. Es el prisionero que fue extraditado por el asesinato del duque de Mireille.
¿Se ha probado su culpabilidad? Alfonso lo sabía por la gran duquesa Lariesa. El señor Elco nunca confesó y después de eso, no hubo un juicio formal ni una sentencia definitiva en el reino de Gálico. ¿No lo enviaron del reino de Etrusco porque era culpable? Felipe intentó escabullirse con suavidad. Pero Alfonso se aferró a él con tenacidad y no lo soltó. No. El reino de Etrusco no tuvo tiempo de probar la culpabilidad del señor Elco. Simplemente delegó los procedimientos de investigación y juicio al reino de Gálico porque el reino de Gálico lo solicitó. El reino de Etrusco no confirmó nada. Y ni siquiera Gálico tampoco pudo probar su culpabilidad. Felipe abrió sus ojos finos y largos y miró a Alfonso. Era una mirada de serpiente. Alfonso no se rindió y le devolvió la mirada a Felipe. Auguste mostró signos de inquietud. Ella conocía el temperamento de su hermano. No debía irritarlo así. Él era impaciente y persistente. Era una persona que perseguiría un rencor incluso a través de 3 generaciones para vengarse. La princesa Auguste temía que el rey Felipe arruinara la situación, pero el rey Felipe, por el contrario, estalló en una gran carcajada. Ja, 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 ja. La mirada del gran duque de Oldenburgo recorrió a Felipe IV. Y el rey Felipe, por supuesto, lo sabía. Oldenburgo era conocido por su devoción y gozaba de gran estima entre los señores cristianos. Aunque no estaba claro si el Papa Ludovico valoraba genuinamente a los devotos, Oldenburgo era un hombre que vivía según los principios de la Iglesia y era respetado incluso por el Papa. La reputación de Felipe IV dependería en gran medida de la opinión de Oldenburgo. La reputación de Felipe IV se decidiría en gran medida por la opinión del gran duque de Oldenburgo. El amor de nuestro primo por sus subordinados es conmovedor. Será un buen monarca en el futuro. Él es alguien que me ha sido leal y también un amigo con el que crecí. Si su culpabilidad aún no ha sido probada, me gustaría que me lo devolvieran. Eso es inaceptable. Felipe levantó su mano izquierda para detener a Auguste, que estaba a punto de estallar. Auguste. La princesa Auguste, que había estado tan imponente, cerró la boca de inmediato como un manso cordero ante una sola palabra de Felipe IV. Sí, soy un monarca generoso. Pensando en lo que Alfonso le daría pronto, en realidad, no importaba si entregaba o no a un caballero. Aunque se esperaba la reacción de la facción del duque si se liberaba al hombre que había sido arrestado como asesino del duque de Mireille, después de la muerte del propio duque, su facción había fracasado en unirse y se había convertido en una turba desorganizada. Su tío, el gran duque Odón, también estaba atado a él y no podía moverse después de haber hecho el esfuerzo de sacar a su hija Lariesa de Etrusco. Ahora Felipe estaba tranquilo. La sospecha de que es un criminal atroz que asesinó a un noble de alto rango de otro país no ha sido eliminada. Pero valoro mucho el amor de mi primo por sus subordinados. El príncipe Alfonso esperó en silencio las palabras restantes de Felipe IV. Te lo devolveré. Lo enviaré a tu residencia. El rostro del príncipe Alfonso se iluminó. Pero la voz aguda de la princesa Auguste llegó. ¿Acaso el Palacio Real de Etrusco no enseña a dar las gracias, cuando mi hermano incluso le concede la gracia de liberar a un criminal? Alfonso quería argumentar aquí que el señor Elco no es un criminal, pero este era el centro del país enemigo. Además, acababa de recibir la noticia de que el señor Elco sería devuelto. Si se lanzaba a la carga a su antojo, el señor Elco podría pudrirse para siempre en la mazmorra del reino de Gálico. El príncipe, que había sido tomado como rehén, apretó los dientes y pronunció lentamente una frase a la vez. Felipe IV, agradezco la gracia de su majestad. Felipe sonrió satisfecho y respondió. No es nada, me alegra poder ayudar a mi joven primo en su camino hacia la realeza. Espero que te conviertas en un buen gobernante cristiano. Sí. Y el gran duque de Oldenburgo de Sternheim observaba con una mirada contemplativa cómo Felipe IV y la princesa Auguste se unían para humillar al príncipe etrusco. El señor Elco fue entregado al príncipe Alfonso inmediatamente después de la cena, a última hora de la noche. El señor Manfredi, quien había sido informado de que el señor Elco regresaría, también esperó al señor Elco en la habitación del príncipe Alfonso. Alfonso pensó que abrazaría a Elco tan pronto como lo viera. Elco era como un hermano mayor para Alfonso, uno que él no tenía.
Siendo un caballero 6 años mayor que él, siempre esperó pacientemente al joven Alfonso y se encargó silenciosamente de los pequeños detalles que Alfonso no podía manejar. Alfonso se prometió a sí mismo que abrazaría a su amigo, que era como un hermano, y lo felicitaría por su regreso, elogiando su arduo trabajo. Pero al ver al señor Elko entrar en la habitación, Alfonso no pudo decir ni una palabra, y mucho menos felicitarlo. Cojeaba arrastrando una pierna, como si hubiera sufrido una gran dificultad, y caminaba desequilibrado. Pero lo primero que notó no fue eso. Elko, tu brazo. Su orgullo como espadachín provenía de sus rápidos y precisos movimientos de brazo. El brazo derecho del señor Elko, que naturalmente tenía brazos largos para un buen alcance y músculos densos para una gran fuerza, había sido amputado desde debajo del hombro, no quedaba nada. No me digas, ¿también el ojo? Detrás de él, el señor Manfredi murmuró sorprendido al ver el ojo izquierdo del señor Elko, que estaba antinaturalmente cerrado. Había grasa en el párpado, y el lugar donde debería haber estado el globo ocular estaba hundido. El señor Elko levantó lentamente la cabeza y miró al príncipe Alfonso, parpadeando una vez, abriendo y cerrando el ojo. La órbita debajo de su párpado izquierdo seco estaba vacía. Alfonso no pudo contenerse y levantó la voz. Esos bastardos te torturaron. El brazo derecho fue tortura. Su voz era profunda y ronca, como si tuviera flemas. Los enemigos de Gálico me cortaron poco a poco, desde la punta de los dedos. Nunca olvidaré sus caras hasta que muera. La voz del señor Elko era tan baja que un niño se asustaría y lloraría, y era tan débil como si la vida se hubiera escapado de ella, pero al mismo tiempo tenía una fuerza extraña. El ojo izquierdo no es solo culpa de ellos. Me golpearon con un palo y una astilla de madera se me metió en el ojo, se infectó y lo perdí. Elko siempre había sido de naturaleza tranquila. Pero ahora, algo dentro de él parecía haber muerto. Felipe, ese bastardo de mierda. El príncipe Alfonso gritó con furia, sin importarle el personal de Gálico que pudiera estar vigilando. La realidad de no poder hacer nada más que gritar avivó su ira. Maldito, desgraciado, enemigo mortal con el que no puedo compartir el mismo cielo. El señor Manfredi se quedó en silencio parpadeando, sin poder decir una palabra. Sabía que ninguna palabra podría consolar al señor Elko. Hay caballeros que pierden un ojo y regresan con éxito a la batalla. Ocasionalmente hay caballeros que pierden el brazo derecho y usan el izquierdo para empuñar un arma. Pero nunca se había oído hablar de un caballero que regresara al campo de batalla después de sufrir ambas discapacidades. La vida de Elko como espadachín había terminado. Príncipe. El señor Elko llamó a Alfonso con voz apagada. Alfonso miró al señor Elko con los ojos enrojecidos. Estoy satisfecho. Continuó lentamente. Estoy satisfecho con haber sobrevivido. La humedad llenó el único ojo restante del señor Elko. Aunque ya no puedo empuñar una espada, ya que salvé mi vida, les daré una lección a esos bastardos de Gálico por cualquier otro medio que pueda. La humedad pronto se convirtió en lágrimas que rodaron por sus mejillas. Y por el hecho de que el príncipe no me olvidó y me buscó. Estoy agradecido. Nunca olvidaré esta gracia en mi vida. Alfonso se derrumbó allí mismo. Elko. Se arrastró de rodillas hacia el señor Elko y lo abrazó por el torso. Todo esto te pasó por mi culpa. Lágrimas calientes también brotaron de sus ojos. ¿Agradecerme a mí? Es ridículo. Yo debería agradecerte a ti toda mi vida. El señor Elko negó con la cabeza. A pesar de su cuello delgado y sus mejillas hundidas, su movimiento de cabeza tenía una fuerza extraña, como la de un paciente con fiebre. No es culpa del príncipe. Fue una elección para proteger a esa mujer. Su elección de palabras había cambiado sutilmente. De ella a esa mujer. Sé cuántos señores abandonan a sus subordinados como si fueran basura. Mi lealtad al príncipe Alfonso nunca cambiará.